Puranoticia.cl presenta Maca marca la pauta. Todos los temas con el amistoso estilo de Macarena Urenta y sus interesantes invitados. Es Maca marca la pauta. aquí en Puranoticia.cl. Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a nuestra nueva edición de Maca Marca la Pauta por la FM 102.5 y desde esta semana estamos también en nuestra señal de televisión puranoticia.cl, en nuestro canal de YouTube y en la señal 177 en Zapping TV. Como siempre, tenemos grandes invitados y bueno, una gran invitada en realidad, que ella es Inés Sánchez Alarcón, autora del libro Mi historia, mi sanación. ¿Cómo estás, Inés? Bienvenida a Maca Hola, Marca la Pauta. hoy gracias por la invitación, muchas gracias. Justamente en el mes de la niñez, que yo creo que nada es porque sí. Pero por supuesto, tú eres fonoaudiólogo, máster en educación emocional y neurociencia. Qué Sí, interesante. O sea, tú tienes harta, digamos, vinculación académica con el tema de la educación emocional, que no es un tema que se sí. trate habitualmente, Inés. Justamente, actualmente en la educación, después de post pandemia, se tomó mucho más énfasis en todo lo que es la educación emocional, tanto en los niños como en los profesionales. Y actualmente, de acuerdo a las leyes de inclusión, también está en todo lo que son los trabajadores, porque la salud mental en realidad tiene harto que indagar actualmente. Sí, sí. El otro día hablaba con un especialista y me decía que los datos en Chile de problemas de salud mental son más altos que muchos países de Latinoamérica. Claro, por supuesto, se ve reflejado en la incertidumbre que hay a diario, en el miedo. Entonces, yo recuerdo una vez que un profesional de la salud me dijo, ¿el libro de qué se trata? Yo le dije, de la herida de la infancia. Me dijo, ay, pero ese tema ya pasó. Y yo quedé dando vueltas y dije, ¿de qué estamos hablando si este tema es muy importante actualmente? Y no sé si alguna vez se le ha dado la importancia que merece, Inés. Pero bueno, hablemos de tu ¿Ya? libro, porque ya el título es como bien seductor, encuentro yo, porque cada persona, cada ser humano tiene su historia, tiene su propia historia y tú nos contarás, porque tú eres la experta, pero uno percibe que la raíz, los orígenes de muchas dificultades que uno puede tener en la vida adulta o muchas inseguridades están precisamente en la niñez. Sí, Macarena, mira, este libro fue escrito, es un libro de muy fácil lectura. Son Ya. 5 historias que relatan las 5 heridas de la infancia, de acuerdo a Alice Bourbeau. Es un libro donde es el comienzo para que tú puedas tener conciencia si tienes esa herida o tienes todas las heridas. Esta herida no hay nadie que se salve de no cargarla, aunque me digan a Ya. mí, no, si yo tuve una excelente infancia. Déjame asegurarte que más de alguna herida vas a cargar, ¿ya? Estas heridas se llama mi historia, mi sanación, porque todas esas heridas que están ahí, que parecen cinematográficas, las historias son reales, son de mis pacientes, pacientes que en realidad vivieron esas situaciones que están ahí. Lo quise escribir como un cuento, como una historia, Ya. pero esa historia tú te reconoces dentro de cada una de esas heridas. Esa es la gracia que tiene el libro, que es de fácil lectura, pero al mismo tiempo en forma clara te lleva a cómo llevo yo esa herida, cómo la puedo ser consciente en mí. Ya. Inés, yo no he leído el libro. Lo primero que voy a hacer es partir a comprarlo, así que tú me vas a dar el dato y se lo vamos a dar a nuestros auditores y a nuestra teleaudiencia. Pero por lo que,
por lo que estás explicando, son 5 historias diferentes Sí, y por lo que entiendo, corrígeme si me equivoco, cada historia representa una una herida herida. diferente. Cada historia representa una herida diferente, sí. Y, Cada y- historia, el abandono, la traición, la humillación, la injusticia, todas esas heridas están plasmadas en esas historias que se viven día a día, que viven nuestros niños, porque lo que estamos hablando del niño interno en realidad no es un término clínico, simplemente esto se puede explicar desde la memoria implícita, desde los pensamientos, las sensaciones, reacciones somáticas que tuvimos cuando niños, percepciones, no necesariamente traumas, pero fueron ya, vivencias repetitivas muchas veces que nos marcaron, que nos que te marcaron. marcan y marcan no solamente las emociones, o sea, si lo vemos desde la neurociencia, este trabajo también te va marcando, literalmente va marcando tu cerebro. Pero lo Ya. bueno es que nuestro cerebro tiene plasticidad, así que lo podemos sanar hasta el último de nuestros días. Eso es lo bueno de esto. Inés, cuando Mm. tú dices, porque tú dijiste una frase que yo la encuentro súper interesante, va marcando tu cerebro, eso me imagino que tiene que ver con que cuando uno es adulto, tiende frente a un estímulo que uno lo reconoce como similar a como irse por el mismo lado, algo así. Claro. Sí, eso se llaman patrones repetitivos, Ya, justamente. Estos patrones repetitivos yo en la adultez, yo los voy repitiendo. Por ejemplo, cuando llegaban, a mí lo que me llevó a estudiar esto fue que en consulta los pacientes, muchos ya, llegaban con los mismos conflictos del trabajo, de la pareja, de los hijos, y eran repetitivos. Entonces, ya, ¿dónde llegaba a través de mi terapia? A la infancia. Casi ya. siempre en las constelaciones que realizo se trabaja papá, mamá, abuelos, pero ¿dónde quedan los hermanos? ¿Te das cuenta? Entonces es todo un conjunto epigenético, o sea, de mi entorno también, que tiene que ver con esta programación que se hizo en mi cerebro. Por ejemplo, yo te doy un ejemplo súper claro para no profundizar tanto. Ya, El hipocampo de las personas, cuando hay un niño que tiene un estrés infantil crónico, ¿no es cierto? Esto, cuando yo soy adulto, me va a impedir ver el peligro real. Voy a poner un sobrepeligro en lo que tengo, ¿ya? Porque el hipocampo se puede poner más pequeñito. Lo ya, mismo con la parte prefrontal, estas funciones ejecutivas que se van desarrollando a lo largo de la niñez, de la adolescencia, si están dañadas porque el niño tuvo esta desregulación, ¿no es cierto?, este miedo infantil, estas funciones ejecutivas, cuando yo sea un adulto, difícilmente voy a poder gestionar mis emociones, tomar decisiones adecuadas. ¿Te das cuenta que va marcando mi cerebro? O sea, no es algo tan simple como que se habla de repente como las heridas de la infancia. O sea, es necesario trabajarlas, sobre verlas, ella, claro, ser consciente, porque es diferente andar por la vida con una herida abierta que todo me la proyecta y ujú, duele, a llevar una cicatriz. La cicatriz sé que hubo una herida, pero ya claro, no pero que duele. ya se sanó. Mira qué interesante como tú lo pones. De repente uno ve a persona o se ve a uno misma y uno, claro, como que uno retrocede a, por ejemplo, el mismo miedo que uno sentía en la infancia o la inseguridad. Y, Claro. y hay otra parte de tu libro, porque tu libro se llama Mi historia, mi sanación. O sea, el libro de alguna manera te ilustra sobre cuál podría ser el camino de la sanación. Sí, por supuesto. Te explica más o menos en qué consiste esta herida. Te dice, por Ya, ejemplo, cuando te pones muy autoritaria, ya, te muestra que esa es la herida abierta. ¿Por qué estoy siendo tan autoritaria? ¿Qué miedo tengo? A que me traicionen. Pero no me doy cuenta que me estoy traicionando a mí misma. Entonces, ese es en juego lo mismo que yo me abandono para que tú no me abandones, que eso se ve muy replicado en las relaciones de pareja muchas veces. Yo me abandono y ya te das cuenta tarde que te abandonaste porque te abandonaron. ¿Te das cuenta? O sea, entre menos me maternizo, más sufro con estas heridas, hombres o mujeres.
Ya, pero cuando tú dices yo me abandono, ¿qué quieres decir? ¿Que pones a otra persona en primer lugar antes que tú misma? Justamente. Ya, Justamente, muchas veces uno se deja de lado, o sea, da todo al otro, pero uno ya, lo cree que lo está haciendo por amor. Pero detrás de eso, inconscientemente, hay una herida activa, que es la del abandono. Entonces, yo prefiero que el otro haga esto, que el otro tenga esto, pero yo me dejo de lado, no voy al doctor, no me preocupo de, a lo mejor, de de la sentirme bien, de apariencia, ya, claro, hacer deporte. Entonces lo empiezo a dejar. Esto va muy de la mano actualmente con todo lo que es reconocer mis emociones en mi parte somática, en mi cuerpo físico, en las enfermedades. ya. ¿Cuánta amargura tuve que sentir para tener esta diabetes? ¿Cuánto me tuvo que amargar para que mi hígado se esté transformando en un hígado graso? ¿Te das cuenta? Entonces va todo de la mano, sí, es muy interesante el tema y Eh, es muy importante también sanarlo. no, es fascinante, Inés, me Sí, parece a mí me apasiona. fascinante. Eh, Sí, pero tú no creo que trates ese tema en el libro porque dicen que hay una relación entre cada órgano del cuerpo y una emoción. ¿Es así? sí, eso es real. Actualmente no es algo esotérico ni algo Ya, místico, es real. La ciencia te está mostrando cómo se afectan tus órganos nobles. Incluso la medicina ancestral china ya te lo mostraba, cómo se afecta. En el libro no se toma eso, pero sí hay un capítulo, que es el ya. capítulo de la humillación, donde esta chica no pudo sanar esa herida y fallece con un cáncer al estómago. O sea, toda Uf, esa rabia que no digerió, que se comió ahí, terminó así. Y eso fue real. O sea, esa parte en ese tema no lo toco, pero sí cuando vienes a mi consulta lo conversamos. Yo hago una fusión de muchas terapias, ¿no es cierto? Hasta llegar a esa regresión para poder hacer donde tú te enamores de ti misma, donde el amor propio sea lo primero en la terapia. ay, qué bonito. ¿No? Pero Y además, ojo que esto lo tuve que sanar yo primero en mí y todavía sigo sanando. O sea, yo tengo hijos cuéntanos adolescentes. eso, para no hacer un spoiler del libro, digo yo. Claro, bueno, una de esas historias, ¿no es cierto?, que es el abandono, tiene que ver con mi madre, porque mi Ya, madre perdió su mamá cuando tenía 4 años. ya. Entonces, te das cuenta, y yo cuento toda la historia de cómo lo percibió esa niña, el abandono. Te das cuenta que la mamá no quiso morirse, pero la niña lo percibe como un Lo vio abandono. así. Uy, qué ¿Y cómo va triste. después en tu descendencia a percibir el abandono? O sea, Ya, yo era de las personas que era, no, es que mi mamá acá, mi mamá no me quiere, mi mamá, quiero mi mamá, y al final te das cuenta que cuando ya creces, y yo sí. estudio todo esto, me doy cuenta que mi mamá no era, era una ¿No era herida que ya así? había, Ah, claro, y era así tú tu también, percepción. claro, y hasta que tú no te hagas consciente, tú lo repites, o sea, cuando yo tenía a mi hija chiquitita, yo te voy a contar que me operé y estuve un mes fuera de la casa y mi hija tomó esa herida del abandono. ¿Te das cuenta? O sea, y después había que tratarla. Claro, Sí, es así esto. Y claro. así tú, si tú lo empiezas a ver, te vas a dar cuenta que uno en forma inconsciente va repitiendo estos patrones. O de repente le dices algo hiriente y no te das cuenta que a lo mejor a ti te lo dijeron y tú lo repetiste nomás. Claro que sí. Los hijos, y eso nos damos cuenta cuando crecemos, tendemos a repetir muchas conductas, conductas que a veces criticamos cuando éramos niños, Mm. pero me gustaría saber un poco más de esto de repetir patrones como de manera inconsciente, porque ahí uno cae como en una cierta injusticia, podría llamarse, ¿cierto? Con la propia madre, que como es este caso. Pero eso Sí. se da ¿por qué? Porque es distinto cuando tú, qué sé yo, te corregían en la mesa cuando estabas comiendo mal Mm. y a uno le cargaba, pero uno hace lo mismo con sus niños. Pero eso Sí. es distinto a que si a ti objetivamente te abandonaron y tú sentiste eso y tú
no abandonaste a tu hijo y él lo No, siente. ¿Dónde no. está ahí la diferencia o por qué se produce eso? Lo que pasa es que son percepciones, muchas veces, como te dije al principio, no son traumas, pero son Ya, percepciones repetitivas. Por ya, ejemplo, actualmente que yo le digo a un niño, el fin de semana vamos a ir al cine. Ya, y el niño te va a esperar a su papá que claro, vaya al cine, o la mamá que lo lleve al cine. Llega el día y te das cuenta que no tienes el dinero para ir al cine. Por mucho que tú le digas ya a la primera vez, no, la mamá no tuvo dinero, pagamos otra cosa, ¿ya? La segunda es, vamos a ir a tomar un helado. El niño también va a esperar ese helado, porque es un ya, patrón repetitivo. Entonces ese niño, cuando crezca, él va a decir, no, yo no confío en el adulto, porque el adulto no me cumple. Y ese patrón, aunque tú no lo creas, es traición. Para el niño ya, es traición. En la sí, percepción que él vivió de la ilusión, me traicionaron. sí, Entonces, como es repetitivo, él cuando crezca, lo más probable es que también le diga, vamos a ir a comprar un helado, y no cumpla. O esté pendiente de la hora, pendiente de ser como que no lo traicionen, de hacer autoritario, manejar, estar al tanto de todo lo que está pasando para que no me traicionen. ¿Te das claro, cuenta? porque los niños además, y eso como que uno como adulto no lo tiene tan claro, los niños son como, ¿cómo decirlo? Como más intensos. Si el papá o la mamá le dicen, vamos a hacer tal cosa, es, es como que es maravilloso, eso va a suceder, y si no sucede es terrible. Sí, y eso que estamos hablando temas muy simples, un helado, el cine. Imagínate cuando yo de repente he tenido pacientes que me dicen, mi papá no es como los de ahora, mi papá me pegaba con la correa y me dejaba sangrando. Y esa persona viene por una depresión terrible. Entonces yo le digo, y llegamos justo a esa etapa, y yo le digo, ¿qué piensas tú? No, que estuvo muy bien que me pegara, así tenía que haber sido. ¿Te imaginas un niño de 6 años actualmente que le pegues con la correa hasta que sangre? ¿Te das cuenta qué pensaba ese niño? Entonces, esa depresión, esa despersonalización que hace esta persona en ese momento de su vida, y llegamos justo a esa parte del padre, ¿no es cierto? Y que diga que en realidad estaba bien. Entonces, estamos hablando de traumas que no son visibles, pero se normalizaron. Lo Se mismo, te normalizaron, cuento yo, por ejemplo, actualmente cuando los valores están totalmente equivocados dentro de una familia, pero se normalizan. claro. Entonces, eso también, todo acto tiene una consecuencia, entonces eso después arma una herida. Puede ser Po- la herida de la humillación, la herida de la injusticia. ¿Te das cuenta? ¿Por qué le hacen esto si esto era normal dentro de mi familia? ¿Te das cuenta? Pero es injusto para un niño. Entonces, Sí, y lo que tú estamos hablando relatas, yo lo asocio a los casos de mujeres maltratadas, que muchas justamente, veces dicen, yo me lo merezco. claro. ¿Y qué ve ese niño? Que a su madre maltrataron, que el padre la maltrató o la pareja. Entonces, Claro, ese niño, ¿qué percibe? Dentro, ¿qué herida se le arma? ¿Te das cuenta que es normal? Entonces, esa persona ya viene con una herida. Por eso te digo, somos adultos muy heridos, que estamos a tiempo de visibilizar para poder sanar. Si nosotros sanamos como adultos, ten por seguro que nuestra sociedad también sana, porque estos son sincronías, son proyecciones emocionales en una sociedad donde una mujer sana tiene hijos sanos. Un padre sano tiene hijos sanos, trabajo más armonizado, porque no se proyecta el jefe como el padre, no se proyecta la jefa como la madre, porque nosotros proyectamos afuera lo que llevamos dentro. qué Entonces, para mí es un interesante. tema que me da mucha esperanza como persona. Sí, Sí, a propósito de eso, en el libro tú das como algunos caminos para la sanación. sí, sí, Ya, cada capítulo al final termina con cómo poder visibilizar esa herida en uno, cómo ya, se podría sanar desde que yo me hago consciente de esa herida en mí, en otro, porque en otro yo me voy a reflejar si yo no saco nada con decir, oh, esa persona tiene abandono, deberíamos sanarla así. No, si yo me proyecto ahí nada más.
No, no hay otra cosa. Me Claro, gustaría poder decir que el otro tiene la culpa, pero que no es así. claro, claro. Y además, no sé, yo pienso que en la medida que tú eres consciente de algo, algo que no habías visto nunca y de repente lo ves, es como el primer paso, ¿o no? Para sanar. Claro, el primer paso a ser consciente, reconocerlo, que a lo mejor yo lo tuve, Ya, reconocer que a lo mejor fue un abuso, reconocer que a lo mejor me sentí humillada y actualmente se está haciendo esto. Muchas veces te lo muestra la zona confort, porque ahí es muy difícil salir. ya. Puedes estar muchos años ahí por miedo a no ser suficiente. ¿Por qué? Porque el padre te mostró que nunca fuiste visto o nunca fuiste suficiente para ellos. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es lo que te impide dar el paso. La zona confort muchas veces te pasa una cuenta muy grande y ahí se pueden ver las heridas. Eh, este punto, démosle una segunda vuelta. ¿Sí? O sea, yo te entiendo, pero no sé si todos entienden que en el fondo siempre hay una zona en que uno se siente seguro. Y la Sí, gente que no sale de ahí es probablemente porque está asustada. ¿Es eso? sí. La Ya, gente no sale de su zona confort ya, por miedo y son justamente la repercusión de estas heridas. ya, ya. Que te paralizan un poco o Te te impiden paraliza. avanzar. Claro, una zona de confort súper fácil es que de demostrar es, por ejemplo, con los hijos, cuando yo le doy todo, todo, sobreprotejo, pero eso misma sobreprotección es una zona de confort, porque es fácil porque no se va, no te abandona. Te das cuenta que actualmente hay padres helicópteros que tienen que andar metidos en todo lo que están los hijos por miedos, Sí, solamente miedos. Esa sobreprotección, en vez de ser un exceso de cariño, de amor, es un abandono, lo dejas sin sus capacidades ejecutivas, sin o su sea, capacidad como de que lo resolver, coartas un poco, ¿no? claro. Y eso sería una zona de confort, démosle todo nomás, démosle todo, si está bien. No, o en el trabajo, me sigo manteniendo en un lugar que no soy feliz, que no quiero, por miedo a irme y encontrar que afuera a lo mejor no hay para mí, pero siempre hay. Es el miedo que te paraliza. Sí, sí, qué impresionante. Porque a veces Eh, el universo, o como lo quieras llamar, te dice, ¿sabes qué? Ya se acabó, fuera de aquí. Y te sí, saca y te mueve entera y tú no sabes qué pasó. Y sí te hace enfrentar a los miedos. a mí me pasa mucho que no sé si soy yo o el universo el que me mueve. Queda muy poquito, Inés, y te quisiera preguntar, la última pregunta es si te costó seleccionar las historias, porque tú atiendes pacientes en tu consulta, entonces me Sí. imagino que debe haber muchísimos casos interesantes y tú tuviste que seleccionar algunos. ¿Te costó mucho esa parte? No, no me costó porque casi todos van a las mismas heridas. Lo que Ya, pasa, lo que cambiaba era la historia de vida, los ya. personajes. Pero el dolor, la vivencia, si tú lo ves, la persona que lo tiene se va a sentir identificada. Ay, qué interesante. O sea, en el Sí, fondo puede ser la situación distinta, pero la emoción muy está similar. Ya. idéntica muchas veces. Sí, Ah, ya. ese abandono, esa traición, esa humillación, se siente. Lo que pasa es que son procesos muy profundos, entonces tú los sientes, se activan Ya. a lo largo de la vida en diferentes situaciones. Inés, ¿dónde esta pregunta me interesa particularmente a mí? ¿Cómo conseguimos tu libro? Ya, mira, yo actualmente, debido a una situación de vida que viví, me tuve que reinventar. Y te Ya, das cuenta que el año pasado yo hice unas conferencias en el Palacio Rioja de cómo reinventarse. Y en ya. marzo Y lo me tuve que cumpliste. reinventar. Bueno, creé un centro de bienestar aquí en Santa Inés, en Viña del Mar. Ya, Se llama La Casona, donde ya, atendemos varios profesionales, kinesiólogos,
biomagnetismo, atiendo como fonoaudióloga, pero también atiendo como terapeuta a adultos Ya. y hacemos talleres y acá está el libro, también está en Amazon, Ah, pero yo recomiendo que lo compren aquí porque así yo se los entrego, les hago un regalito y te y conocen conocen la casona del mundo. personalmente. Ya, ¿cuál es la dirección? Esto queda en 21 Norte, 1638, en Santa Inés. Es Ah, una casona que tiene un letrero grande. bien fácil, o si no, en Amazon. Se nos acabó el También. tiempo. Inés Sánchez, fonoaudióloga, máster en educación emocional y neurociencia y autora del libro Mi historia, mi sanación. Muchas gracias por haber estado en Maca, Marca la Pauta. Gracias, Macarena, a ti por la invitación. Chao, que estés bien. Chao. Y nosotros nos vamos y nos encontramos mañana en una nueva edición de Maca, Marca la Pauta. Que estén muy bien. Puranoticia.cl presentó Vaca marca la pauta. Todos los temas con el amistoso estilo de Macarena Urenta y sus interesantes invitados. Es Vaca marca la pauta. aquí en puranoticia.cl.